manera flagrante estaría violando la ley. Representante Forero, buenos días. Doctor Juan, muy buenos días. Un saludo para la mesa, para usted y para toda la audiencia. Ha dicho el Consejo de Estado, palabras más, palabras menos, que no se puede por decretazo cambiar una ley, por ejemplo, acabar las EPS por decreto, que eso requiere ley, y por eso han pasado a suspender provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno Nacional. Explíquele a nuestra audiencia, por favor, doctor Forero, qué implica esta decisión del Consejo de Estado para la salud de los colombianos. Pues doctor Juan, como usted lo señala, básicamente el Consejo de Estado está resguardando nuestro ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento constitucional, porque está defendiendo la división de poderes y le está diciendo claramente al Gobierno Nacional que no puede legislar por vía de decreto. ¿En qué consistía este decreto 0858? Pues básicamente era la implementación a través de la puerta de atrás de partes de la reforma a la salud. Entre otras cosas, planteaba que ahora iban a ser los centros de atención primaria en salud la puerta de entrada al sistema, donde teníamos que adscribirnos, que adicionalmente se iba a territorializar la atención en salud en el país, y eso implicaba, entre otras cosas, que algunos usuarios que hoy, por ejemplo, pudieran estar en Sura, fueran trasladados arbitrariamente por parte del Gobierno Nacional a EPS como Nueva EPS, que hoy están colapsando. Adicionalmente le daba a los alcaldes y gobernadores la potestad y el rol principal de definir quiénes, qué clínicas y qué hospitales iban a ser parte de las redes de prestación de servicio en sus territorios. Básicamente lo que reconoce el Consejo de Estado es que el gobierno estaba tratando de implementar a través de este decreto algunas de las disposiciones que estaban contenidas en la reforma, y eso es lo que está frenando en este momento, mientras termina de estudiar de fondo la demanda que nosotros interpusimos, donde consideramos que se estaba violando la reserva de ley, temas que el propio Gobierno Nacional, porque así lo consideró cuando presentó la reforma, consideraba que debían modificarse a través de una ley, pues ahora los acaba vía decreto. Y adicionalmente estaba extralimitándose en su función reglamentaria. Hay un último punto, y es un punto relacionado con las comunidades indígenas, porque yo fui coadyuvado por una comunidad indígena guayú en esta demanda que interpuso ante el Consejo de Estado, y es que ellos no fueron objeto de la consulta previa que define nuestro ordenamiento constitucional. Entonces, en todos esos aspectos, el Consejo de Estado consideró que se podía estar vulnerando el derecho fundamental a la salud, que se podía estar modificando de fondo y que eso requería una reforma legal y que no se podía hacer a través de decreto. 55, representante Forero, el presidente de la República criticó la decisión del Consejo de Estado y dice que a quién se le ocurre acabar un modelo de salud preventiva. El presidente dice que ellos iban hacia un modelo de salud preventiva que es lo verdaderamente sensato. ¿Cómo le responde usted al presidente de la República frente a esa crítica? Pues le respondemos, doctor Juan, con lo que está sucediendo con el piloto de la reforma a la salud. Estas no son palabras mías, estas son palabras del propio ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que dijo que el nuevo sistema de salud de los maestros, que entró en vigencia en mayo del año pasado, era el piloto de la reforma, que eso es lo que quería el presidente de la República para todos los colombianos, y que hemos visto que ha sido un completo desastre. Veíamos cómo el señor Aldo Cadena, vicepresidente del FOMAC, reconocía que tenían que trasladar 1.7 billones de pesos de las pensiones de los maestros al nuevo sistema de salud por cuenta de el desbordamiento del gasto. Entonces, eso es lo que yo le respondería al presidente. O sea, una cosa es lo que diga el papel, que adicionalmente ya hay leyes en el país que prevén el funcionamiento de la atención preventiva, pero aquí lo que el gobierno buscaba era la estatización. Como les digo, quería darle un mayor protagonismo a alcaldes y gobernadores en la definición de quiénes iban a prestar los servicios de salud en sus territorios, con un riesgo de politización y con un alto riesgo de corrupción. Es decir, aquí no se trata de hacer futurología sobre lo que iba a pasar con la reforma o lo que iba a pasar con esta reforma vía decreto, y es que lo estamos padeciendo con el nuevo sistema de salud de los maestros y con las EPS intervenidas. Ese era el gran temor, que eso todo terminara como cuando se puede escoger los hospitales y se puede escoger a las personas exactamente a quienes les manda usted esa plática o esos recursos, pues eso dirigido, por supuesto, a la campaña política, o no, a la campaña del 2026, eso era lo que iba a pasar. Pues ese era uno de los grandes temores que nosotros teníamos, y de hecho lo tenemos en parte por la asignación arbitraria que ha hecho el presidente de la República, el ministro Jaramillo, de algunos recursos del aseguramiento para los equipos básicos en salud.
que ha sido una estrategia que no ha dado resultados tangibles en materia de salud, pero que obviamente le sirve para tener un empleo militante en términos políticos. Eso lo hicieron en Bogotá cuando el presidente fue alcalde y ahora lo están tratando de hacer en el gobierno, donde hemos evidenciado los problemas que se han generado y la politiquería que se está generando. Lo reconoció el propio Jaramillo en la Convención Séptima de la Cámara en una ocasión, donde decía que pues a él no le correspondía decir si se estaban gastando esos recursos para pagar campañas pasadas o campañas futuras, sino que eso básicamente era un problema que ellos no podían resolver. Entonces, esa era la gran preocupación que nosotros teníamos. Aquí logramos frenar en parte lo que estaba haciendo el gobierno nacional, pero obviamente tenemos que seguir haciéndole un ejercicio de fiscalización y de control político a la forma en que están gastando los recursos de la salud. Representante, el presidente ha venido radicalizando el discurso de la salud y además en un contexto en el que en el gobierno hay crisis, porque FECODE tiene un paro planteado el 30 de octubre, porque en la fiduprevisora hay una guerra por el poder en la presidencia, como lo hemos contado, no se sabe qué va a pasar con Aldo Cadena en el fondo del magisterio, los balances de las EPS son nefastos, las EPS intervenidas, etcétera. Pero ¿a usted le parece que con esto de la constituyente que empezamos a ver hoy en Bogotá, el presidente va a radicalizar aún más el discurso sobre la salud y que eso va a generar una conversación difícil en ese sector? Yo creo que en el tema de salud, el gobierno nacional y el presidente en particular ya habían radicalizado el discurso de tiempo atrás. Ellos han sido completamente intransigentes. Ellos tuvieron la oportunidad, cuando se les hundió la primera reforma a la salud, de buscar consensos sobre todo con las asociaciones de pacientes, con los médicos, con los académicos, y no quisieron hacerlo. Les pesó más la intransigencia y les pesó más la ideología, y por esa razón, básicamente, reduciendo el número de artículos, es cierto, pero con el mismo contenido en esencia, radicaron la segunda reforma que hoy está empantanada en la Comisión Séptima del Senado. Entonces, yo lo que veo con tristeza es que por más que el gobierno hable de maravillas de su sistema, de la reforma, etcétera, 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 lo que vemos no es futurología, sino lo padecemos en tiempo presente. Yo ya me refería a lo que sucede con el FOMAC, el nuevo sistema de salud de los maestros, y ahora lo vemos también con las EPS intervenidas, de las cuales 9 EPS es el caso más triste. La EPS más grande del país, con 3 interventores en menos de un año y medio, y que hoy está dejando continuamente, porque vemos noticias todos los días, todas las semanas, donde clínicas y hospitales les cierran las puertas a los pacientes de nueva EPS porque no les están pagando. Entonces, ya venían radicalizando el discurso de tiempo atrás y tristemente quienes pagan las consecuencias son los colombianos más vulnerables en términos de recursos y en términos de carga de enfermedad. Son las 7 en punto de la mañana. Han escuchado al representante Andrés Forero a propósito de la suspensión que ha hecho el Consejo de Estado sobre el decreto que cambiaba el sistema de salud. Gracias, representante Forero. 7 en punto aquí en la FM. Todos cuando somos jóvenes tenemos miedo de ser grandes.